Agradecer y felicitar a Global Human Rights League, que es una organización de defensa de los derechos humanos que se ha dedicado, entre otras cosas, a documentar las violaciones a los derechos humanos que se producen en las Américas y puntualmente en Bolivia. Es la institución que señala la cantidad de presos políticos, la cantidad de exiliados, la cantidad de víctimas que hay en Bolivia y fuera de Bolivia por efecto de la dictadura del socialismo del siglo XXI que vive nuestro país. Hoy que se recuerda el Día Mundial de los Refugiados, 20 de junio, hay que recordar que los refugiados son personas que están fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que han afectado y perturban gravemente su vida y en consecuencia requieren protección internacional. Hay cerca o más de 8.000 bolivianos con refugio o exilio o asilo político en diferentes partes del mundo. Si ustedes visitan las páginas de Global Human Rights League y de otras instituciones, verán que hay exiliados y refugiados bolivianos en Estados Unidos, en España, en Europa, en el Brasil, en Perú, en el Uruguay, en diferentes lugares del mundo. Y eso nos lleva a recordar qué es el exilio político. Vale la pena hacer una puntualización de carácter teórico, señalando primero que el exilio es una pena que consiste en expulsar, en hacer salir, en obligar a una persona a que deje su país. Un sinónimo que se utiliza para el exilio, es la expatriación. Y expatria viene del latín que quiere decir ex fuera de y patria el país. Es el más horrendo castigo que se le puede imponer por el uso de la violencia, la persecución y la desaparición de las garantías inherentes al ser humano a una persona. El exilio, la condición de estar expatriado, la condición de ser forzado a no vivir en el país donde uno ha nacido o en el país de su raíz o en el lugar donde quiere vivir, tiene una naturaleza forzosa. Hay autores y hay gente que para matizar este tema dice que hay autoexilio. Eso es mentira. Nadie se autoexilia. La gente es forzada al exilio. El exilio es un hecho de fuerza, es un hecho antijurídico y es un hecho de violencia, es un hecho violatorio de los derechos humanos. Y por eso el exilio es una de las características esenciales que señala a los países donde no hay democracia. Para eso hay que recordar que la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, para ser tal, artículo 3 de la Carta, debe tener por lo menos 5 elementos esenciales. Primero, el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. Segundo, la vigencia del Estado de Derecho, o sea, de la ley por encima del gobierno y por encima de las personas, la ley por encima de los individuos. Tercero, la separación e independencia de los poderes públicos, contraria a la concentración en pocas manos de todo el poder. Cuarto, la celebración de elecciones libres, justas, basadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. ¿Por qué el exilio indica que no hay democracia? Porque primero es un acto de violencia que está señalando que no hay Estado de Derecho. La gente que está forzada a salir de su país, a ser expatriada, no tiene las garantías del debido proceso legal, no tiene la garantía de la presunción de inocencia, no tiene la garantía del juez imparcial, no tiene la garantía de la defensa legítima en una causa. Desaparece la igualdad jurídica y con eso desaparece cualquier rasgo de lo que se llama Estado de Derecho, porque las dictaduras se apoderan del sistema judicial y convierten a los jueces en verdugos y convierten al sistema jurídico en el mecanismo de represión para imponer un sistema que el socialismo del siglo XXI en el siglo XXI y que el castrochavismo, que es
el otro nombre del socialismo del siglo XXI, aplica, que se llama terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como los crímenes que se cometen desde el poder, desde el gobierno, con el propósito de generar miedo en la población, de manera que por miedo la población asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Por eso, si no quieres ser preso político, si no quieres ser exiliado, si no quieres perder tu patrimonio, si no quieres perder tu forma de vida, callado nomás, eres opositor funcional o estás sometido al régimen dictatorial. Y esto lo practica Cuba desde hace 64 años, Venezuela desde hace 23 años, Bolivia desde hace casi 20 años y Nicaragua en su segunda fase con el sandinismo castrochavista desde el año 2007. Entonces, el exilio demuestra que además de que no existe Estado de Derecho, no existe libertad, porque la gente que no puede vivir donde quiere no es libre, porque la gente que tiene que ir a otro país para que no lo maten, para que no lo encarcelen, para que no lo torturen, para que no lo priven de su libertad, no es libre. El exilio es una condición de libertad condicionada y sometida a la presión del Estado y del gobierno dictatorial que persigue al individuo. Y Bolivia tiene más de 8.000 exiliados, Nicaragua tiene cerca de 200.000 exiliados, Venezuela tiene más de 7 millones de exiliados y a lo largo de 64 años Cuba ha exiliado a la mitad de su población, casi 6 millones de cubanos en todo el mundo. Entonces, esos regímenes están señalados por este concepto de exilio que además, en general, se refleja con el éxito de las personas que forzadas a vivir en otro lugar se destacan y terminan mandando remesas, ayudas y contribuciones a la gente que vive sometida en esos procesos dictatoriales. Y los 4 países de las 4 dictaduras del castrochavismo en la región son ejemplos. Cuba vive en las remesas, Venezuela lo mismo, Nicaragua y Bolivia, que acaba de subir el nivel de remesas internacionales que recibe. O sea, el exilio señala que no hay Estado de Derecho, que no hay libertad, y señala obviamente que no hay separación e independencia de poderes, porque el instrumento de la persecución en el siglo XXI son los jueces, son los fiscales, son los órganos judiciales que en vez de garantizar al individuo todos los derechos humanos que he mencionado, debido proceso, presunción de inocencia, igualdad jurídica, juez imparcial, alteran eso y simulan situaciones jurídicas, falsifican hechos, cometen crímenes de prevaricación, falsificación y más crímenes y achacan a las víctimas los delitos que los detentadores del poder dictatorial cometen. Con esta descripción, decirles que cuando retorna la democracia cesa el exilio. Y eso ha sucedido en la historia de Bolivia varias veces. La última vez fue cuando se recuperó la democracia el año 76-77. Lo primero que se hizo para reponer condiciones de democracia en Bolivia fue el retorno de todos los exiliados y la liberación de todos los presos políticos. Por eso, sin esas condiciones, no hay manera de avanzar a la democracia. Por eso es que las elecciones en dictadura, donde la gente vota pero no elige, con intentos reiterados en Venezuela, con intentos manipulados en Bolivia, donde se sigue creyendo que se puede ganar por elecciones a la dictadura, no funcionan. Mientras haya presos políticos, perseguidos políticos y exiliados políticos, no va a haber democracia en ninguno de los países que tienen esas condiciones. Mi mensaje final de solidaridad con los perseguidos, los presos políticos y los exiliados, víctimas de las dictaduras del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI. Millones de cubanos, de venezolanos, miles de nicaragüenses y bolivianos que además de sufrir el exilio en la persona que es perseguida, sufren las consecuencias morales, las consecuencias personales, las consecuencias familiares y las consecuencias económicas en todo el entorno que la persecución y el terrorismo de Estado desata contra estas personas. Sí, doctor, antes de que se nos acabe este tiempo, yo en nombre de todo el exilio boliviano quiero darle las gracias
porque usted es el mejor exponente del exilio. Está en todos los medios internacionales, en varios idiomas, maneja una organización o es director de una organización de las más importantes que también exponen este tipo de situaciones con diferentes personalidades, aquí en los Estados Unidos, con gente de diferentes incluso lineamiento político, y eso es muy importante porque los derechos humanos no representan un tinte político, sino pues a todos los seres humanos. Vemos gente como el doctor Armando Valladares, una eminencia en los derechos humanos que fue designado por Ronald Reagan, por el presidente republicano Ronald Reagan. También hemos visto gente que trabaja muy cerca del Partido Demócrata, y creo que eso es lo que hace falta, ¿no? De que todos nos podamos sentar en una mesa, dialogar, charlar y compartir ideas para mejorar la calidad de vida de nuestros países en cuanto estas violaciones, ¿no? Es un poco difícil. Y hay algo también, aparte de felicitarlo y agradecerle, doctor Carlos Sánchez Berzaín, usted dijo algo que yo nunca lo había pensado. Usted dijo el silencio, entre más palabras menos, en medio de todo un contexto, dice usted, el silencio se convierte también en como una oposición funcional, o el silencio o el prácticamente rendirse, ¿no? Y creo que eso es importante porque mientras podamos seguir hablando, no podemos convertirnos, y yo sé que es difícil por la presión que existe, no podemos convertirnos en oposición funcional, pero también a la gente, usted hablaba de los 7 millones de venezolanos que salen, son muy pocos de esos 7 millones los que levantan la voz por Venezuela cuando ya están en el exilio y se sienten tal vez un poco más cómodos o con el miedo, pero también se convierten en funcionales. El tema del exilio es que el exiliado deja familia en el lugar del oprobio, en la Uh dictadura. Y eso -huh. presiona demasiado cuando yo le decía los efectos personales, familiares, morales, económicos. En Nicaragua los han desprovisto de todo su patrimonio y les han quitado hasta la nacionalidad a los exiliados. En Bolivia la persecución es sañuda. Empiezan por la economía, les roban sus propiedades, pero además de eso le atacan a la familia. ¿Cuánta gente, siguiendo el sistema castrista del siglo XX, convirtió en castrochavismo en el siglo XXI, que es el de extorsionar a la gente por actos de terrorismo de Estado? En Venezuela escapa un líder y le toman presa a la mujer o a la familia. Han habido casos terribles de esto. En todo caso, el mensaje final, Eva Sara, agradeciendo sus conceptos, es que la única manera de cesar el exilio es terminar con las dictaduras, porque esa es la manera de recuperar la democracia. Y eso está sucediendo. Las dictaduras no tienen pueblo, las dictaduras no tienen economía, las dictaduras no tienen narrativa y las dictaduras no tienen opción. Se están cayendo. Y por los principios y valores que defendemos, que son los de la libertad, de la democracia, de la vida en coexistencia pacífica, la propiedad privada, el derecho del ciudadano a buscar la felicidad, es que esto va a terminar cambiando y en breve tiempo espero yo que en Latinoamérica cesen los exilios, terminen los presos políticos y podamos tener un nuevo tiempo de democracia con libertad, que no quiere decir que los problemas se van a acabar. Siempre van a existir problemas, pero una cosa es resolver problemas o pretender resolver problemas bajo el hacha del verdugo, la tortura, la persecución y el exilio, y otra cosa es resolverlo democráticamente en el ámbito de la discusión de las ideas. O sea, hay que terminar las dictaduras y ahí está señalada Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua como los puntos de defecto en la región. Todo el mundo lo sabe, no tienen cómo sostenerse, están de caída y lo único que hay que seguir es persistiendo en la lucha por la libertad. Así es. Así es. Muchísimas, Gracias. muchísimas gracias, doctor, y también nuestra solidaridad con usted porque sabemos de que usted ha perdido personas sumamente importantes estando en el exilio sin la oportunidad de poder ir a despedir a los suyos. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor. Que Dios me lo bendiga. Gracias, muy amable.